Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Mateo capítulo 12, versículo 46, dice así la gloriosa palabra del Señor. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Vamos a tocar el punto si María pecó o no pecó. El kit de la cuestión es el conocimiento del Hijo de Dios. Todo gira alrededor de Cristo. ¿De quién es Cristo? Por eso el apóstol Pablo exhortaba allí a los corintios que aquel que tomara la cena indignamente, o sea, que aquel que no discernía el cuerpo de Cristo, ¿qué quería decir el apóstol? Que aquel que no se daba cuenta a quién estaban recordando o no podían discernir o distinguir el cuerpo de Cristo, o sea, hacer del cuerpo de Cristo lo distinto, lo que no es de esta tierra, lo que ha venido del cielo. Por eso es el conocimiento del Hijo de Dios, el cual la religión, Satanás y la oscuridad quieren impedir al pueblo. El conocimiento del Hijo de Dios. Por eso Pablo exhortaba que aquel que comiera o le hacía una advertencia, que así como cayeron los israelitas por ser irreverentes a Dios, así van a caer los que comieran o bebieran del pan y de la copa indignamente, o sea, con un mal testimonio. Aunque estaban tomando vino y aunque estaban comiendo pan, se estaban conectando con el altar, o sea, estaban teniendo comunión, koinonía, como dice la palabra, con la sangre y con el cuerpo de Cristo. Entonces el apóstol decía que aquel que no conozca o no sea irreverente ante esa memoria del cuerpo y de la sangre de Cristo, iba a tener sus consecuencias. Por eso él decía, algunos están debilitados, otros están enfermos y otros duermen, o sea que habían muerto. Ananías y Zafira pecaron contra el Espíritu Santo y cayeron muertos, o sea, fue una disciplina del Señor. No quiere decir que fueron condenados, sino que fueron disciplinados, se les cortó la vida antes de tiempo. O sea, una persona que no respeta, que no honra al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es la hostia, ni el pan, ni la sangre es el vino. Esos son meros símbolos. Pero lo que está haciendo es el respeto y la honra por aquel que murió en la cruz hace 2000 años. Es un mero símbolo. No es que uno tiene que respetar una copa de vino y un pan. Uno lo que respeta es el cuerpo y la sangre de Cristo verdaderos que murieron allí en la cruz del Calvario. O sea, la honra debida al cuerpo, la honra debida a la sangre, la honra debida al sacrificio y a la obra expiatoria de Cristo. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Como puede ser que por meros símbolos una persona pueda ser muerta, pueda ser caer enferma o estar debilitada debido al juicio de Dios. Porque hay una conexión, porque él decía que aquel que come de los sacrificados a los ídolos se conecta al altar de los ídolos, la cual detrás hay demonios. Yo no quiero decir al apóstol que tengan algo con los demonios. O sea, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, hay una conexión, todo se conecta con el conocimiento del Hijo de Dios. Por eso se habla de María, que no pecó, que era inmaculada, que era una persona sin pecado, o sea, cosas que no entran en la cabeza, digamos, como un pedazo de barro, como somos nosotros los seres humanos, nunca hayamos pecado. María era, porque las escrituras no lo dicen, por eso el catolicismo no es sola escritura, porque cuando va la sola escritura, la deidad o la divinidad de María desaparece. Por eso la llaman la Madre de Dios, divinizándola a María. Dice, no tiene nada de malo, una frase, sí, hace mucho daño a la humanidad porque diviniza a un mortal. Por eso dice en Romano que prefirieron darle la gloria
a la criatura antes que el Creador. Entonces la situación es que viene María con sus hijos, o sea, con los hermanos de Jesús, porque si Jesús es hijo de María y los hermanos de Jesús son los hermanos de Jesús, significa que los hermanos de Jesús son los hijos de María. Pero el católico no quiere entender que María tenía deseos como cualquier mujer, por eso tuvo hijos, digamos, en el sentido de que no tenía pasiones desordenadas porque era una santa temerosa de Dios, pero era barro, tenía deseo, tenía concupiscencia, o sea, en el sentido que esa es la concupiscencia, es un deseo a lo carnal, digamos, son los deseos carnales. Ella era carne también, digamos, en el sentido que era una persona común y corriente como nosotros. Si una persona se casa es para tener compañerismo, para disfrutar de la intimidad, etcétera. Entonces, como dice la palabra en Corintios, que el marido no debe negarse a la mujer ni la mujer al marido. O sea que ella tuvo relaciones con José, por lo cual le nacieron hijos. María era joven y bueno, José también era un hombre en su plenitud y bueno, tuvieron hijos. Pero entonces el católico no le entra en la cabeza que María, como es su madre, como uno siempre piensa, nunca la imagina a la madre teniendo deseos por intimidad con su papá, en este caso, nunca nos podemos imaginar la intimidad de nuestros padres, una cosa así, ¿no? Entonces ellos quieren, como dicen que María es su mamá, porque no sé qué problema tienen de falta de contención, de falta de amor. Nosotros tenemos un Padre que es Dios y suficiente, no necesitamos más nada. Por eso la palabra de Dios dice que cuando debemos orar al Padre en el nombre del Señor Jesús. Jesús es nuestro puente, Jesús es nuestro máximo pontífice, es el que nos conecta al Padre, digamos, es el camino, la verdad y la vida. Entonces hay un problema también psicológico. Dice mi mamá, pero bueno, María no es la mamá porque María no los conoce a ellos. Ni ellos conocen a María, ni María los conoce a ellos, porque María está muerta. Usted imagínese. No sé, póngale San Martín. San Martín yo no lo conocí ni él me conoció a mí. ¿Qué relación puedo tener con San Martín? Que San Martín vivió, no sé, 200 años atrás. Un héroe de su patria. ¿Qué relación puede tener? Si ya está muerto. Y ni él me conoció a mí, ni yo lo conocí a él. Y es lo mismo con María. El asunto es que los católicos van a creer abrazar a María y María ni los conoce. ¿Cómo una madre no va a conocer a sus hijos, ni sus hijos a su madre? Es una locura. Por eso es la idolatría. La idolatría es como los fans, ¿no? Que aman al ídolo, pero el ídolo ni los conoce, ni los registra. Son un número más. Ni conoce sus caras. Si el católico supiera que María ni les conoce la cara, ni los conoce, ni saben sus nombres, ni nada. Por eso es la idolatría. Eso es el catolicismo romano, la idolatría a María. Y en este caso, María, Madre de Dios, es una completa idolatría. Todo esto es una idolatría. ¿Por qué? Porque María pecó, María tuvo hijos, María tuvo deseo. Entonces, el católico, como la tiene, como ellos creen que María, cuando llegaba la noche y se tenía que acostar con José para dormir, se pensaban que María se convertía en la Mujer Maravilla, ¿no? Iba a un lugar y salía todo con una capota, salía todo y giraba, y era la Mujer Maravilla. No tenía deseo, no tenía nada, se acostaba. José se moría de ganas por estar con María y María... nada, cero, era un hielo. No, señor. María era una mujer común y corriente, era tan carne como lo somos nosotros. Una vez yo recuerdo en la secundaria que el profesor de castellano, nunca lo voy a olvidar esa frase que dijo, todos tenemos las mismas apetencias, dijo algo así, como que todos éramos iguales. Y a mí me parecía... Era un colegio, yo me creí en colegios católicos llenos de curas, pero nunca creí en el catolicismo. A mí me podían hablar 10 horas del catolicismo que yo no lo creía porque me parecía totalmente ridículo. A pesar de que era un niño, un adolescente, un joven. Entonces, pero siempre nos inculcaban la culpa, el ir a todas esas locuras, ¿no?, que tiene el catolicismo. Entonces uno se cría en todo ese ambiente de culpa. Y... claro, uno como ser humano, cualquier ser humano que usted le pregunta, le va a decir, no, yo soy
yo soy el peor pecador que hay. ¿Por qué? Porque nos conocemos a nosotros mismos, sabemos todos nuestros secretos, todas nuestras debilidades. Entonces decimos que somos grandes pecadores, digamos. ¿Por qué? Por nuestros pensamientos, porque nosotros conocemos, el hombre tiene malos pensamientos. Y María también tenía malos pensamientos, como los tenemos cualquiera de nosotros. María era una santa mujer de Dios, temerosa de Dios, pero era barro, no se escapaba de la tendencia al pecado, y por lo cual pecaba. Porque si una persona no peca, es Dios. Entonces María sería Dios. Por eso, para ellos, María es una diosa. ¿Por qué? Porque si la consideran que no pecaba, es una diosa. Solamente un Dios no puede pecar. Solamente Dios no puede pecar. Entonces, este profesor de castellano, yo recuerdo claramente, y no sé por qué extraña razón, nunca me pude olvidar de esa frase, en la cual después, con los años, al convertirme a Cristo, al creer en nuestro Señor Jesucristo y ser un hijo de Dios, mis ojos se abrieron ante las Escrituras y pude ver que el hombre es pecador. Él decía que todos los seres humanos tenemos la misma tendencia pecadores. Yo decía, nadie en el mundo puede tener mis tendencias, digamos, a pecar como yo. Pero, porque Pablo decía también que era un pecador. Pablo mismo decía que era pecador. Allí en Romanos 7 dice, lo que no quiero hacer, eso hago, porque veo que el mal está en mí, que el pecado mora en mí. Entonces, este profesor decía, y me impactó para siempre, yo era un adolescente de 14, 15 años, y me impactó para siempre estas palabras, que los hombres, todos los hombres somos iguales en nuestras tendencias al pecado. Realmente me impactó. Claro, porque yo estaba mirando un mundo, aunque no creía en el catolicismo, pero estaba como que había dos categorías, los santos y los que no son santos. Entonces, hasta que no conocí a Cristo y empecé a leer la Biblia, yo prácticamente toda mi vida leí la Biblia, solamente que no conocía al Dios verdadero. El día que yo acepté al Dios verdadero, a Jesucristo, realmente fui un hijo de Dios. Pero al leer la Biblia me daba cuenta de lo tremendamente pecador que era, aunque quería no pecar, pero pecaba, como dice el apóstol, porque el mal que no quiero hacer, precisamente eso es lo que hago. Y eso le pasaba a María. O sea, no es que María era una pecadora compulsiva, como se dice, ¿no? Que se abandonaba al pecado. No, todo lo contrario, María luchaba contra el pecado, porque ella estaba bajo la ley, además, estaba bajo la ley. Pero están las cosas naturales de una atracción entre un hombre y una mujer, y en este caso era totalmente legítima tener intimidad con José. Totalmente legítima. Dios no es que daba vuelta a la cara, no, ellos eran marido y mujer, entonces podían tener libremente intimidad. Por eso tuvieron más de 6 hijos. Entonces el católico no puede imaginarse cómo María tenía malos pensamientos, en el sentido, aunque no eran malos pensamientos, digamos, de lujuria, sino un deseo, se puede decir carnal, por estar con José y por tener intimidad con José. Entonces, así como a nosotros nos costaba imaginarnos a nuestros padres teniendo intimidad, para el católico es algo horrendo pensar que María tenía relaciones con José y María disfrutaba de la intimidad con José. Entonces eso al católico le parece algo terrorífico, pensando que María era la mujer maravilla, era la mujer que no pecaba, porque entre toda esa pasión puede cruzar un mal pensamiento por una persona. Una persona puede ser muy santa, muy devota a Dios, muy entregada a Dios, pero en un momento tiene un pensamiento lujurioso, se puede decir, un pensamiento que cruza como una estrella fugaz, pero lo cometió al pecado, al pensamiento lo tuvo. Y el pecado no se queda a vivir no se quedaba a vivir en María. Por ahí María tuvo un pensamiento pasional, digamos, algo que se escapaba y dice, uy, ¿cómo pensé esto? Pero ya lo pensó, porque el pecado es así. O sea, cuando la persona peca, es como que disparar un arma, ya la disparaste al arma, no podés volver atrás. Y entonces en este sentido María pecaba, como pecamos todos los seres humanos.
Ahora el Hijo de Dios ya ha sido perdonado todos sus pecados, ha sido regenerado, tiene el Espíritu Santo, pero se da cuenta que hay una ley en su miembro, la cual se rebela contra la ley de Dios. Entonces, uno puede ser muy santo, puede estar encerrado en una montaña y sin embargo pensar cosas malas. ¿Por qué? Porque lo dijo el mismo apóstol Pablo, el pecado que mora en mí, el mal está en mí. Y eso le pasaba a María, porque María no fue venida del cielo, no. María era de la tierra, era descendiente de Adán y Adán fue sacado del barro, así que tenía los mismos deseos, las mismas tendencias que tenía Adán y Eva. O sea, eso es lo que nosotros heredamos, la tendencia al pecado. O sea, nosotros somos pecadores en el momento que pecamos y siempre esa tendencia está en la carne del cristiano. Y en este caso María ni siquiera tenía al Espíritu Santo, porque aún no había descendido el Espíritu Santo. ¿Cuándo vino a convivir o a vivir o a morar el Espíritu Santo sobre María? El día de Pentecostés, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ese día, cuando nació la iglesia de Jesucristo. María no tenía el Espíritu Santo, los apóstoles no tenían el Espíritu Santo. Usted imagínese la lucha. Aún el cristiano con el Espíritu Santo no puede vencer muchos pecados. Usted imagínese esta gente, ¿no? Los judíos que amaban a Dios, querían hacer la voluntad de Dios, pero usted imagínese sin el Espíritu Santo cómo ellos vivían, porque dice la palabra que el justo por la fe vivirá. O sea, ellos tenían fe. Un día fueron comprados por la sangre preciosa de Cristo, por la obra redentora de Cristo, y sus pecados les fueron perdonados y el Espíritu Santo vino a vivir dentro de ellos. Entonces María pecaba, porque acá dice que el versículo 47 dice: y le dijo uno, de aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. O sea, Jesús estaba predicando. ¿Quién es el que hacía la plena voluntad de Dios? El único que hizo la plena voluntad de Dios en esta tierra, que caminó sobre esta tierra, es Jesucristo. El único. Entonces, si fue el único, ¿por qué? Porque era, como dicen 12:5 de Éxodo, que tenía que ser para la expiación de los pecados, tenía que ser un cordero perfecto. Perfecto. Vamos a buscar 12:5. Dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Sin defecto, macho de 1 año. Sin defecto. El único sin defecto se llama Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. No hay otro. Entonces, si el único que es sin defecto es Jesucristo, los demás todos somos defectuosos. Algo nos pasa. Y ese algo nos pasa es el pecado. Dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. Por cuanto todos pecaron, dice. Todos. De Adán para abajo todos pecaron, menos uno, que es el Cordero perfecto. Por eso dice: animal sin defecto. El Cordero. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si Jesús era la única persona sin defecto y perfecta en esta tierra, los demás somos todos imperfectos. Así que María era imperfecta. Jesús estaba enseñando, Jesús estaba predicando, Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios. Porque solamente en esa esfera de hacer la voluntad de Dios absolutamente perfecta, cabe una sola persona, se llama Cristo. En esa esfera de hacer toda la voluntad de Dios perfecta hay una sola persona, no hay más nadie, no está María, ni Pedro, ni Pablo, ni nadie. En esa esfera no entra nadie, es como el sacerdocio de Cristo. En ese orden solamente entra Cristo, nadie más. Y aquí, en este círculo, en esta jerarquía, en este orden, se puede decir, en este círculo solamente entra una sola persona. Solamente una sola está aprobada para estar dentro de esta jerarquía, en el sentido de que nunca pecó. Jesús estaba predicando la palabra y María estaba afuera.
lo dice clarito. Había una esfera donde se estaba haciendo la voluntad de Dios. Y fuera de esa esfera estaba María. María no estaba en la esfera de hacer la voluntad de Dios. Y aunque hubiera querido, no hubiera podido estar. Porque la misma no lo hubiera permitido. Porque es imposible. Solamente uno puede hacer la completa voluntad de Dios. Por eso Él es nuestro Salvador. Porque si María no hubiera pecado y hubiera hecho la plena voluntad de Dios, María podía tranquilamente salvarnos. Porque nosotros creemos en ella y ella cuando muere resucita. Por eso María no resucitó, María está muerta. Un día Dios la va a resucitar, por supuesto. Pero ¿quién es el que resucitó? Cristo. ¿Por qué resucitó Cristo? Porque no tenía pecado. La muerte no lo podía retener. Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Entonces, mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban, ¿a dónde? Afuera. ¿Afuera de dónde? De la esfera de hacer la voluntad de Dios, que era la esfera de Cristo. Entonces, ¿dónde estaba María? Afuera. Entonces María no estaba haciendo la voluntad de Dios. O sea, aún los que estaban escuchando ahí estaban haciendo la voluntad de Dios, pero llegaban a la casa y en el camino, o por ahí discutían con el esposo y la esposa en el camino y se picaban y se enojaban, etc. O sea que hay una sola persona que puede estar en esa esfera, que es hacer la plena voluntad de Dios. Y hacer esa plena voluntad de Dios significa no pecar nunca, jamás. Ni antes, ni después, ni nunca. Cristo no pecó jamás. Jamás, jamás de los jamás. Y María dice que estaba fuera de ese círculo. ¿Por qué? Porque dice, respondiendo él le decía esto. Dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? O sea, él los desconocía. Jesús estaba deshonrando a María como madre. Por eso María no es su madre. Porque Jesús la estaba deshonrando, como que le dio la espalda, le dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Como diciendo, yo no tengo madre, yo no tengo hermanos, porque yo soy eterno. Allí se pudo ver toda la majestuosidad de Cristo. Entonces María estaba fuera del círculo y era una criatura, era pecadora y no estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces Jesús dijo, ¿quién es mi madre? Viene su madre a usted y usted dice, ¿quién es usted? La está deshonrando. O viene su madre a su casa y le golpea la mano. No. Ahí está tu madre. No. ¿Quién es mi mamá? No la conozco a esta señora. La está deshonrando, la está ofendiendo. Prácticamente la está echando, la está deshonrando. Y la palabra del Señor dice que honra a tu padre y a tu madre. Entonces, si Jesús la deshonró como madre, dándole prácticamente la espalda y diciendo, ¿quién es mi madre? Como desconociéndola, no te conozco, no sé qué soy. Mi madre, no, yo no tengo madre. Cuando Jesús murió y fue al Hades, el Hades revisó esa situación. Entonces, el Hades y la muerte sabían y pudieron constatar que Jesús no tenía madre. Entonces, revisaron el versículo que dice, o el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, y lo sacaron, la muerte y el Hades. Y dice, acá Jesús deshonró a María. Y la palabra dice acá el mandamiento que honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿qué pasa? La muerte y el Hades tuvieron que inclinarse reconociendo que Jesús no había pecado. ¿Por qué? Porque María no era su madre. Porque si María era su madre, Jesucristo todavía estaría en el Hades. ¿Por qué? Porque Jesucristo hubiera pecado. Si yo deshonro a mi madre y a mi padre, peco.
Si yo deshonro a otros padres, no me va a pasar nada. O sea, no estoy pecando. Si yo deshonro, digamos, como padres, a mi vecino o cualquier persona, no los estoy, pero si yo deshonro a mis padres, sí estoy pecando. Entonces Jesús, al deshonrar a María como madre, porque la está deshonrando como madre, porque dice, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él sabía perfectamente que estaba dicho que era su madre. Si era su madre verdadera, él no la hubiera deshonrado, él le hubiera parado todo y la hubiera honrado, la hubiera hecho pasar, sentar en el primer asiento con toda su familia, todos sus hermanos, la honraba a María. Y Jesús, diría, no pecó. Pero resulta que Jesús hizo todo lo contrario. Prácticamente le dio la espalda, dijo, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Yo no tengo madre, yo no tengo hermanos, yo soy eterno, no tengo principio ni fin, no tengo genealogía, se puede decir como dice en 7.3 de Hebreos, sin padre, sin genealogía. Está en otro orden, está en otra esfera, que es la esfera de hacer la voluntad plena de Dios. Está en otra dimensión, si se puede decir, en una perfección. Por eso dice la palabra que tiene que ser un cordero, un animal sin defecto. Dice, tu madre y tus hermanos están afuera, están afuera. Y si están afuera, están pecando. Entonces María tenía pecado. Y dice, respondiendo él al que le decía esto, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Había alguien, un círculo, donde estaba Cristo, que estaban haciendo la voluntad de Dios. Había uno que estaba haciendo la perfecta voluntad de Dios, absoluta, sin ninguna mancha, sin ninguna arruga, era Cristo. Después había personas que estaban escuchando la palabra de Dios que también estaban haciendo la voluntad de Dios, pero no en ese nivel, no en ese orden, no en esa jerarquía. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Cuál es la voluntad de Cristo? Creer en Cristo, creer en Él. Pero si vamos al hecho de que María no estaba haciendo la voluntad de Dios, Cristo dejó en claro, y qué vergüenza para decir Cristo, estos hacen la voluntad de Dios y por consiguiente estos no hacen la voluntad de Dios. O sea, le dijo Cristo a su madre, entre comillas, ¿no? Y a sus hermanos, a María y a sus hermanos, que ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios. Fue dura la reprimenda. Usted imagínese la vergüenza de María. Yo pienso que pasó vergüenza María, el hecho de que esto hacen la voluntad de Dios y esto no hacen la voluntad de Dios. ¿Quién son mi madre y mis hermanos los que hacen la voluntad de Dios? Y al no hacer la voluntad de Dios, se transforma en una persona pecadora, porque pecar es errar al blanco. María le erró al blanco. María, en vez de estar en ese grupo escuchando las enseñanzas de Cristo, estaban por otro lado. Entonces errar al blanco es no hacer la voluntad de Dios. Por eso el ser humano pecamos muchas veces en el día, en el sentido de un mal pensamiento, no hacemos lo que tenemos que hacer o lo que a Dios le agrada. Puede haber una discusión con los padres, una deshonra, cantidad de pecados que podemos cometer. Y María los cometía. O sea, hay distintos pecados, distintas maneras de pecar, digamos. María no es que salía a matar gente, ni que cometía adulterio, ni nada de esas cosas. Pero en este caso Jesús estaba diciendo que María no hacía la voluntad de Dios, ni sus hermanos. Entonces, podemos decir que María pecaba. Pecaba, no es... Bueno, el católico como idolatra a María y la tiene como la Mujer Maravilla, como dijimos, porque para no pecar tiene que ser Dios. Al no conocer a Cristo, no saben, no entienden, no lo quieren ver, que nadie puede vivir sin pecar. Nadie puede vivir sin pecar. Porque pecar es errar al blanco. El único que no erró al blanco jamás fue Cristo.
Los demás, en algún momento, usted imagínese una persona de 10, 20, 30, 40, 50 años, no va a pecar. ¿Cómo no va a pecar? Con un solo pecado que usted tenga ya está frito. Y Cristo no cometió ni medio mal pensamiento, ni medio pecado, nada. Cristo nada. ¿Por qué? Porque la muerte lo revisó de punta a punta. La muerte lo revisó como se revisaba el cordero. Por eso decía que tenía que ser un cordero sin defecto. Venía el sacerdote y lo revisaba, si tenía pulgas, si tenía garrapatas, si estaba tuerto, si estaba chueco, si le faltaba un poco de lana, si tenía problemas moquillo, todos los problemas, sarna, como tenían los animalitos, o tienen los animalitos. Y el cordero era perfecto. Lo revisaban, hasta que lo aprobaban. En este caso así sucedió con la muerte también. Lo revisaron al cordero para ver si encontraban algún defecto. La muerte y el Hades por 3 días revisaron al cordero. A ver si tenía pulgas, si tenía garrapatas, si tenía moquillos, si estaba tuerto, si caminaba bien. Lo revisaron de punta a punta, milímetro a milímetro, al Cordero de Dios, de tal manera que le llevó 3 días revisarlo. Si hubieran encontrado una garrapatita o una pulguita, con que hubieran encontrado la patita de una pulga, Cristo todavía estaría en el Hades. Entonces, aquí Jesús no pecó. Al deshonrar a María como madre, Jesús no pecó. ¿Qué quiere decir? Que María no era su madre. ¿Qué quiere decir? Que María no era inmaculada. ¿Qué quiere decir? Que María no era divina. ¿Qué quiere decir? Que María era pecadora. ¿Qué quiere decir? Que María era barro. No es una diosa, ni está viva, digamos, en el sentido que se puede comunicar con nosotros, mediante una estatua, mediante una invocación, mediante un rosario. María está muerta a millones de kilómetros de aquí, ¿no? Por eso es la idolatría, hablar con muertos, hablar con criaturas. Por eso dice la palabra en romano que le dieron más gloria a la criatura que al creador. Entonces, podemos ver que María pecaba. Dice que la paga del pecado es la muerte, y si María está muerta quiere decir que había pecado en ella. Aun cuando tuvieron esa discusión entre el muchacho izquierdo y el cura Toro, el muchacho Cristian le preguntó a Luis Toro si Jesús era el Salvador de María, y ustedes observen cómo tuvo que reconocer que María era pecadora, porque el cura Toro dijo sí, Jesús era el Salvador de María, o es el Salvador de María. En ese, si es Salvador es porque María tenía pecado, porque la tenía que limpiar de pecado. Aunque tuviera un solo pecado María, necesitaba un Salvador. Con que María hubiera cometido un solo pecado, María necesitaba un Salvador. Nadie en esta tierra ha caminado sin cometer un solo pecado. Nadie. Entonces, por eso María es una diosa para ellos. Primero porque creen que está viva y no, está muerta. Porque el único que vive es Cristo. Y que la torne omnipresente, que está en todo lugar. O sea, 10 millones de católicos pueden hablar con María y María los escucha todos en distintos idiomas. O sea, ¿qué es? Una diosa para ellos. ¿Quién puede entender que le hablen 10 millones de personas a la misma vez, entenderlos a todos, hablar con todos y entender 10 millones de idiomas, por ponerle una exageración? Que todos le hablan en distintos idiomas, le hablan en Alaska, le hablan en la Antártida, le hablan en Brasil, en Europa, Estados Unidos, y los entiende a todos perfectamente y les habla a todos a la misma vez. ¿Qué es eso? Una diosa. Por eso dijo el Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos, no te harás imagen ni las honrarás. Por eso el pueblo católico es un pueblo idólatra y lamentablemente un pueblo condenado hasta que no crean en Jesucristo, en el Dios verdadero. Ellos están creyendo en un Dios falso. Están creyendo en una María que está muerta. María ni los conoce, ni sabe quiénes son los católicos. Ella es nuestra mamá, ¿no? Eso es la idolatría, como dijimos lo del fans. El fans
Una persona puede adorar a Messi o cualquier estrella de rock, pero la persona, Messi ni los conoce, no sabe quiénes son. Messi, acá, siempre ponemos cosas de fútbol, ¿no? Pero Diego Maradona lo adora todo un país, digamos, en el sentido que es un ídolo para la Argentina. Y Maradona no los conoce. Conocerá un grupito ahí de sus allegados, o los conocía en su época cuando estaba vivo. Si ellos creen que Maradona los conocía es porque lo consideran un dios, solamente un dios puede hacer eso. Y la palabra dice que los dioses, el mismo apóstol Pablo dice que los dioses no existen. Existen sí los demonios, pero los dioses no existen, los ídolos no son nada. Pero detrás de los ídolos están los demonios, dijo Pablo. Entonces consideran a María como una diosa, atribuyéndole el atributo incomunicable de Dios de la omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. O sea, para ellos, pregúntenle a un católico si le dice, ahí hay una imagen, ¿no? Entonces, pídale algo a María porque tiene alguna enfermedad o algún pariente enfermo o alguna necesidad. Le dice, María, por favor, ayúdame. ¿El católico qué va a hacer? El católico cree en eso, entonces se pone de rodillas o le pide a esa imagen, que es la representación de María, de su ídolo, que está muerto. Él le pide, porque él cree que está viva. Pero hay 10 millones de personas más que hacen lo mismo. Entonces, ¿qué la están considerando? Un dios, una diosa. Por eso dice, no tendrás dioses ajenos. No es que reemplazan a Dios. El católico no reemplaza a dioses. Por eso ellos dicen, nosotros no reemplazamos a Dios. Por supuesto que no. Pero tienen dioses ajenos. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo sé que no me van a... El idólatra no reemplaza a Dios porque Dios es Dios. Pero tiene dioses ajenos, o sea, otros medios de comunicarse con Dios. Hay un solo medio de comunicación con Dios, se llama Jesucristo. Ellos hacen otros puentes, otras cosas, atribuyéndoles los atributos incomunicables que solamente le pertenecen a Dios. Otra es el rosario, eso le atribuyen el rosario, el poder, la autoridad, la propiedad, la cualidad, no sé, de poder salvar un alma. El falso maestro, falso profeta, que se viste de cura, Javier Rabasi, dijo que él ¿cómo se llama? El rosario, rezando el rosario, una persona puede ser salva. Y si lo ora en familia, más salva todavía. Usted observe las locuras de esta gente. ¿Por qué? Porque tienen otros dioses, otros salvadores. Por ahí me falla Cristo, tengo el rosario, que seguro no me va a fallar. Pero ese lo tienen que orar todos los días. No vaya a fallar un día porque se va directo al horno. Esas son las locuras de la religión. Por eso lo más lindo en la vida es conocer a Cristo. Él me salva una vez y para siempre. Dios me da el nuevo nacimiento. Por eso uno no sé por qué se complica tanto el católico, con tantas cosas, con religión. No solamente que tienen que tener a la Biblia como autoridad, sino que tienen que tener magisterio, el catecismo y las tradiciones. Tienen que leerse. El católico no lo va a leer. Y siendo cristiano, siendo hijo de Dios, solamente tenemos que leer las Escrituras para conocer al Hijo de Dios, no necesitamos más nada. Entonces María no es la Madre de Dios, María era pecadora, María era barro, el único divino humanado es Cristo, que caminó por esta tierra sin pecar. Si María hubiera sido la Madre de Cristo, Jesús nunca hubiera salido del Hades, porque una sola cosita que le hubieran encontrado al Cordero, el Cordero no pasaba la prueba. Entonces dice la Biblia que el aguijón de la muerte es el pecado, o sea, tener un solo pecado es el aguijón, y el poder del pecado es la ley, o sea, transgredir la ley ya me condena, digamos, o me condenaba. Entonces, encontrarle un pecado a un ser humano, la muerte ya lo tenía bajo control a esa persona. No podía salir. ¿Por qué? Porque había un pecado, porque había una mancha. Cuando lo revisaron a Cristo,
3 días, la muerte y el Hades, no le encontraron nada. Nada. Perfecto. Por eso era el cordero sin defecto. Un cordero sin defecto. Y María nunca le podría haber dado a Cristo esa perfección, esa santidad, esa divinidad, porque María era barro. María simplemente fue una portadora, una incubadora portátil, la sierva, la criada, la esclava del Señor y nada más. Suficiente honra tuvo para llevar en su útero, en su vientre, al bendito Hijo de Dios. Suficiente. No necesita más nada María. Por eso ella dijo, bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Claro, esos no necesita más nada. Bienaventurada María, afortunada. Te sacaste la lotería, digamos. ¿Qué mujer no quisiera haber tenido al Hijo, al bendito, en su útero, llevarlo 9 meses, concebirlo, gestarlo, parirlo, amamantarlo, criarlo? Bienaventurada María, bendita sea María en este sentido. Es una mujer privilegiada. ¿Qué mujer tuvo ese privilegio de llevar al Hijo de Dios durante 9 meses? Pero simplemente fue eso, fue una incubadora portátil. Fue un cubo, una incubadora donde contuvo al Hijo de Dios, al Verbo encarnado. Ya cuando Cristo vino al útero de María, al vientre de María, Jesús vino completo, no necesitaba de ninguna carne de nada. Él se hizo carne, no tomó carne de María, Él se hizo carne. Él se despojó, Él se hizo siervo, Él se hizo esclavo, Él se anonadó, se hizo lo más pequeño posible para poder salvarnos. Jesús cuando vino humanado, divino humanado. Nadie niega que Cristo vino en carne, pero ese cuerpo fue adaptado, fue acondicionado en otro lugar, no en el vientre de María. Porque si se hubiera acondicionado en el vientre de María, María no lo hubiera soportado, ningún ser humano, ninguna criatura. Solo con el Dios Todopoderoso poner un pie en la tierra se partiría en 1000 pedazos. Pero Él vino al vientre, al útero de una mujer, despojado, en su kenosis, en su despojo. Se despojó de sus atributos que lo distinguían como Dios, para poder humanarse, hacerse carne. Entonces María no es la madre de Dios, ni es la madre de Cristo, porque ¿cómo puede ser una criatura pueda tener a Dios como hijo? Es imposible. Simplemente lo concibió, el Espíritu Santo lo colocó y empezó a desarrollarse el Hijo de Dios en María. Pero Jesús ya estaba todo completo, no necesitaba nada de esta tierra. Nada. Ni un óvulo, ni un espermatozoide, porque Él vino completo, vino entero al útero de María. Vino una persona, no vino media persona y María le aportó la otra mitad de persona, no. Vino una persona al útero de María, y esa persona es el Verbo, el Logos encarnado. Entonces, esa es María. María es o fue un ser humano igual que nosotros, pecador que pecaba, que era temerosa de Dios, que quería cumplir toda la ley de Dios de tal manera que le dijo amén al ángel, era temerosa de Dios. Quería hacer la voluntad de Dios, porque ella corría el riesgo también de ser apedreada por fornicaria. Sin embargo, siguió adelante porque confió en la palabra de Dios, era una mujer de fe. Pero bueno, ni Pablo ni Pedro hacen alusión a ella, ni Hebreos 11 hace alusión a María. Porque si ahí en Hebreos 11, donde se habla de todos los hombres de fe, no se la nombra a María. Tenía fe María, pero ni siquiera se la incluyó en la galería de los hombres de fe. Estaba Abraham, estaban todos. María también pertenecía al Antiguo Testamento, aunque estuvo también en el Nuevo Testamento, estuvo en los dos testamentos.
pero nunca se la nombra, nunca se la destaca María. Hay una mención allí en 1.14 de Hechos, que estaba entre los discípulos, para recibir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque María ni siquiera tenía el Espíritu Santo, creía, porque no era el tiempo de recibir el Espíritu Santo. Para que descienda el Espíritu Santo tenía que haber un sacrificio, el sacrificio de Cristo. Cristo tenía que vencer a la muerte, porque Cristo dijo, me voy, pero les voy a enviar al Espíritu Santo. Jesús nunca dijo, les voy a dejar la iglesia, les voy a dejar a los papas, les voy a dejar a Pedro. No, jamás. Jesús dijo, les voy a enviar al Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. No los concilios, no los papas, no Roma, no nos van a guiar a la verdad, ellos más bien nos van a guiar a la mentira. Los concilios nos guían a la mentira. El Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. ¿Y dónde nos guía el Espíritu Santo? A las Escrituras. Por eso el pueblo católico o la secta católica no tiene al Espíritu Santo. Porque ellos van a los magisterios, van a los hombres, van al barro, van a la mugre doctrinal. Entonces, podemos decir claramente que María pecaba. Y no era la madre de Cristo. O sea, ellos dicen la madre de Cristo. Madre en el sentido que lo concibió, lo gestó, lo parió, lo amamantó, lo crió como un hijo, pero nada más. Era algo como... Por eso Jesús hacía una boda de Caná y dice, ¿qué tienes que ver conmigo? Entre vos y yo no hay nada. Así como están separados la tierra del tercer cielo, de mi trono, así estamos distanciados vos y yo. Vos sos una criatura y yo soy Dios. ¿Qué tenemos que ver el uno con el otro? Le dijo. Es como Jesús, como hablamos anteriormente, estaba en otra esfera, en la esfera perfecta de la voluntad de Dios. Como diciendo, Jesús, algo se te escapó. Jesús le puso en su lugar a María, le dijo, deja de chismear, deja de meter cuentos, deja de meternos en cosas que no nos importan. Yo sé lo que tengo que hacer. Y María, aún María va y le dice, hagan todo lo que le diga. O sea, con todo el respeto que se da, María era una metiche. En ese momento era una metiche. Nadie, porque porque era una mujer de carne y hueso, María. En algún momento pensó que Jesús era su hijo, digamos. Usted imagínese una persona que ha vivido 30 años con Jesús. En algún momento lo habrá mirado a Jesús y dice, él es mi hijo. Habrá pensado en la época que el ángel le habló, que pasó todo lo que pasó, que fueron a Egipto con José, que volvieron, que sabe que con José no tuvo relaciones sexuales, sin embargo el niño estaba ahí. Ella sabía todo eso, pero en algún momento se le cruzó por la mente, no será un sueño y él es verdaderamente mi hijo. Entonces tomó sus atributos como una mamá con su hijo. Entonces se sobrepasó. Y pecar es cerrar al blanco. O sea, María se equivocó, ahí pecó María. No es que mató a una persona, pero pecó. No es que adulteró, pero pecó. El pecado es errar al blanco. No se puede decir que una persona no peca. Eso es imposible, eso es una doctrina de demonios. Decir que una criatura no peca es doctrina de demonios. Dice la palabra que hasta los ángeles se halló necedad. Los ángeles que vivían en la presencia del Señor. El mismo Lucifer dice que era perfecto en todos sus caminos. El sello de la perfección y sin embargo pecó. No hay criatura que no peque. Si pecó este ángel que era el que cubría el trono de Dios, que protegía el trono de Dios, pecó. Usted imagínese una persona de carne y hueso. María pecaba y a María se le cruzaron un montón de cosas por la cabeza. Y ella se tomó el atributo como de una madre verdadera. Y Jesús la miró como diciendo, ¿qué tenemos que ver vos y yo? Yo soy Dios. Vos sos una criatura. No le faltó el respeto al Señor, porque el Señor no falta el respeto a nadie, sino que Él es justo, Él es perfecto, Él es santo. Pero dio a entender ante el universo que María no era la madre. No tenemos nada que ver vos y yo, le dijo en la boda de Caná. De tal manera que está escrito en la palabra del Señor. Lo gritó al universo el Señor, María, vos y yo no tenemos nada que ver. Que a ti, que a mí. No seas metiche, le dijo el Señor en otras palabras. Si nosotros vemos distintas traducciones, nos damos cuenta que Jesús fue severo con María.
y la puso en su lugar. Aún así María seguía insistiendo y le dijo, hagan todo lo que él. O sea, se metía con Jesús, se hablaba con este, hablaba con aquel. Porque como decimos, María se tomaba de tributo porque se la creía, si se puede decir de alguna manera, como cuando alguien se cree algo, que se cree que es algo que no es. Y María quizá en ese momento le vino un ataque de madre y se creyó que era la madre de Jesús. Y Jesús la puso en su lugar. ¿Qué tenemos que ver vos y yo? Vos no sos mi mamá. ¿Vieron como algunos dicen? Cuando una madre trata de mandar a otro niño de otra madre, le dice, vos no sos mi mamá para mandarme, dice. Y algo así le habrá querido decir el Señor. Vos no sos mi madre para mandarme. Yo no tengo madre. Me debo al Padre Celestial, pero no a vos. Aún así, María, que Jesús no solamente la avergonzó allí cuando estaban hablando, sino en este caso también. Con todo el respeto que se le debe a María era un poco durita también. Fue y habló con los otros, se metía con Jesús, iba a los otros y le decía, haga todo lo que él dice. O sea, era una metiche, se metía en todo, digamos. Hasta que se metía en lo que no se tenía que meter y no se metía en lo que se tenía que meter. O sea, ahí nadie la llamó y se metía en las bodas de Caná. Y allá cuando tenía que estar con Jesús predicando no se metía. O sea, erraba blanco, pecaba. También le dijo al Señor, tu padre y yo te estamos buscando. Y José no era el padre, perdón. Y le dijo, tu padre y yo. Y José no era el padre. Era sí un padre adoptivo. María también era una madre adoptiva, era una madrastra si lo vemos en términos divinos, no era la madre. Entonces, María no era del cielo, sino que María era pecadora. ¿Por qué era pecadora? Porque era de esta tierra con una tendencia al pecado. Porque todo lo que es barro tiende hacia el barro. O sea, nosotros por naturaleza tendemos a pecar. Entonces eso es lo que se tiene que entender. Por eso es la idolatría. Por no conocer al Hijo de Dios. Ahí viene la idolatría. Por no conocer al Hijo de Dios y se forman sectas. Por eso el apóstol Pablo dijo, no salgan más de lo que está, no piensen más allá de lo que está escrito, porque van a formar sectas. Y con esto terminamos. 1 Corintios 4:6. Dice, pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces, como Pablo y Apolo no se salían de lo que estaba escrito, producía una unidad entre ellos. Porque pensar más allá de lo que está escrito producía un envanecimiento y producía sectas y se producían partidismo, aunque los partidos eran importantes para saber quién era quién. O sea, las controversias, los debates, se sabe quién es quién. Pero Pablo decía, no se salgan de las escrituras porque la escritura es nuestro tronco. Todo lo que se sale del tronco es secta. Por eso el catolicismo, yo considero que ni siquiera es secta, que simplemente es el paganismo, nada más. No es... Porque secta es como que se hubiera salido del tronco. El catolicismo nunca estuvo en el tronco, siempre fue el paganismo. Lo que pasa es que disfrazó todo. Bueno, la persona que no tiene el Espíritu Santo se come todos los cuentos de Roma y bueno. Le enseñan a no creer en Jesucristo. Le enseñan a creer en la iglesia, a creer en María, etcétera. Todo el cuento romano. Entonces el apóstol Pablo dice que no pensemos más allá de lo que está escrito, que eso produce sectas. Entonces, salirse de las escrituras es cuando creemos que María es la madre de Dios y que María no pecaba. ¿Por qué no pecaba? Porque era la madre de Dios. Entonces la madre de María también era una especie de dioses, porque para tener un Dios hay que ser otro Dios, digamos. Lo llevamos a términos humanos que se pueda entender. Entonces una humana nunca puede tener a un Dios. Si en todo caso hubiera tenido un semidios, y ese semidios, si era carne de María y otra parte era divino,
debería tener un semidiono no lo puede salvar porque sería un cordero con defecto. Y la palabra del Señor dice que Jesús era un cordero sin defecto, o sea que no tenía nada de María. Y María no puede ser su madre. Así que bueno, lo vamos a dejar por acá. Espero que sea de bendición, como siempre decimos, que esta palabra haya cabida en su corazón y pueda entender que el único verdadero es Jesucristo, el único que no pecó jamás, el único cordero sin defecto es Cristo. No hay una cordera, si se puede decir, sin defecto como María. No existe, eso no existe. Eso solamente existe en la mente del idólatra, en la mente de una persona que necesita un ídolo porque no conoce al único Dios verdadero que es Jesucristo. Así que si no conoce al Dios verdadero que es Jesucristo, le invito a que conozca a Jesucristo, recibiéndole en su corazón, en su alma, creyendo en que Él es el Salvador del mundo. Cuando usted crea, usted va a ser un bollo, la religión le va a tirar la basura y va a decir: no necesito a nada, solamente Cristo me basta y me sobra, ya Él es mi Salvador. Así que lo dejamos por acá y que Dios les bendiga a todos.